Desperté en una cama de hospital sin saber cuántos días habían pasado. Las luces blancas me lastimaban los ojos. El olor a desinfectante me revolvía el estómago. Tenía tubos en los brazos, cables pegados al pecho y una sensación de vacío tan profunda que parecía que me habían arrancado algo por dentro. No sabía si era el cuerpo o el alma. Quizás ambos. Me llamo Roberto Domínguez. Tengo 57 años y en ese momento, conectado a esas máquinas, sentí que mi vida entera se había convertido en un chiste cruel, porque mientras yo luchaba por respirar, por mantenerme vivo, mi propio hijo estaba afuera destruyendo todo lo que había construido. Todo. Pero vamos por partes, porque esta historia no empieza en el hospital. Empieza muchos años atrás, cuando yo todavía creía en la familia, en el esfuerzo, en la sangre que une, cuando todavía pensaba que ser un buen padre significaba darles todo a tus hijos. ¡Qué ingenuo fui! Nací en Monterrey, en una colonia humilde donde las calles no tenían nombre y las casas eran de lámina. Mi padre trabajaba en una fábrica, 12 horas al día, 6 días a la semana. Mi madre vendía tamales en la esquina. Yo crecí viendo cómo se partían el lomo para que nosotros tuviéramos un plato de comida en la mesa. A los 15 años empecé a trabajar. Repartía periódicos por las mañanas, ayudaba en un taller mecánico por las tardes, estudié la preparatoria en la noche. Dormía 4 horas, a veces 3, pero nunca me quejé, porque tenía un sueño. Quería construir algo. Quería que mis hijos no pasaran por lo que yo pasé. Quería darles una vida mejor, y lo logré. A los 25 años, abrí mi primer negocio, una ferretería pequeña en una esquina del centro. Trabajé como animal. Atendía desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. No había fines de semana, no había vacaciones, solo trabajo, y funcionó. En 5 años abrí la segunda sucursal, luego la tercera, luego la cuarta. Empecé a importar materiales de construcción, a distribuir a empresas grandes. Me volví proveedor de desarrolladoras inmobiliarias. El dinero empezó a llegar, y con el dinero me construí mi casa. No cualquier casa, mi casa. Un terreno de 1000 metros cuadrados en San Pedro Garza García, una de las zonas más exclusivas de Monterrey. Diseñé cada detalle: los pisos de mármol traídos de Puebla, las puertas de madera tallada a mano, el jardín con fuente central, la alberca, la terraza con vista a la sierra. Tardé 3 años en construirla. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón llevaba mi sudor, mi esfuerzo, mi vida entera. Y cuando por fin estuvo lista, reuní a mi familia y les dije: esto es nuestro, esto es para ustedes, para que nunca les falte nada. Mi esposa, Patricia, lloró de emoción. Mis hijos, Javier y Andrea, eran pequeños todavía. Javier tenía 8 años, Andrea, 6. Corrieron por toda la casa gritando de felicidad. Ese día pensé que había cumplido mi misión. Qué equivocado estaba. Los años pasaron rápido, demasiado rápido. Javier creció siendo el hijo mayor, el que siempre tuvo todo: escuelas privadas, viajes al extranjero, autos nuevos, universidad en el TEC de Monterrey, maestría en Estados Unidos. Le pagué todo. Andrea también. Estudió diseño de interiores. Le monté su propio estudio. Le compré su departamento. Le di capital para que empezara su negocio. Les di todo lo que yo nunca tuve, y pensé que con eso bastaba. Pero resulta que darles todo fue mi primer error, porque cuando lo tienes todo sin esfuerzo, no valoras nada, y cuando no valoras nada, tampoco respetas nada, ni siquiera a tu propio padre. Las señales estuvieron ahí desde el principio, pero yo no quise verlas. Javier nunca tuvo interés en el negocio familiar. Decía que quería hacer su propia vida, que no quería vivir bajo mi sombra. Lo respeté, le di su espacio, pero cada vez que tenía problemas de dinero, ahí estaba yo para resolverlos. Papá, necesito un préstamo para invertir en un proyecto. Papá, el negocio no está funcionando, necesito capital. Papá, tuve algunos gastos imprevistos. Siempre fue lo mismo. Yo siempre decía que sí, porque era mi hijo. Andrea era diferente, más cariñosa, más atenta. O eso parecía. Venía a visitarme seguido,
Me preguntaba cómo estaba, me abrazaba, pero con el tiempo empecé a notar que sus visitas siempre coincidían con algo que necesitaba: un favor, una firma, dinero, y yo, como el tonto que fui, siempre se lo daba, porque era mi hija. Patricia, mi esposa, murió hace 5 años, un infarto repentino. No hubo tiempo ni de despedirnos. Un día estaba conmigo y al siguiente ya no estaba. Su partida me rompió. Me dejó un vacío tan grande que a veces sentía que me iba a tragar, pero seguí adelante, porque eso es lo que haces cuando has trabajado toda tu vida. Sigues. Los primeros meses después de su partida fueron horribles. La casa se sentía vacía, silenciosa, fría. Javier y Andrea vinieron al funeral. Estuvieron ahí durante la ceremonia, pero en cuanto terminó todo, desaparecieron. Volvieron a sus vidas, a sus ocupaciones, y yo me quedé solo, solo con mis recuerdos, solo con mi dolor, solo con la casa que había construido para una familia que ya no existía. Pero seguí trabajando, porque eso era lo único que sabía hacer. El negocio seguía creciendo. Tenía 5 sucursales ya, un equipo de 50 empleados, contratos millonarios. Pero yo empecé a sentir el peso de los años. El cuerpo ya no respondía como antes. Las noches eran más largas. El cansancio se quedaba pegado a los huesos. A los 55 años, mi médico me dijo que tenía que bajarle al ritmo. Roberto, tu presión está alta. Tu corazón está trabajando demasiado. Necesitas descansar. Pero yo no sabía descansar. Nunca había aprendido. Así que seguí. Seguí hasta que mi cuerpo dijo, ya no más. Fue un martes por la mañana. Estaba en la oficina revisando unos contratos cuando sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón con las manos. No podía respirar. El aire no me llegaba. Empecé a sudar frío. Me desplomé sobre el escritorio. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la ambulancia. Las sirenas, las luces, las voces de los paramédicos hablando rápido, en un lenguaje que yo no entendía. Manténgase despierto, señor Domínguez. No cierre los ojos. Quédese con nosotros. Llegamos al hospital. Me metieron corriendo a urgencias. Doctores, enfermeras, más cables, más agujas, más gritos y luego oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Días, tal vez semanas. Entré y salí de la conciencia varias veces. A veces escuchaba voces, a veces veía sombras, pero nunca pude ubicarme del todo. Estaba en cuidados intensivos. Eso me lo dijeron después. Mi corazón había fallado. Tuvieron que operarme de emergencia. Me pusieron un marcapasos. Estuve conectado a máquinas que respiraban por mí, que hacían latir mi corazón por mí. Estuve al borde, muy al borde, pero sobreviví. Y cuando por fin desperté, cuando por fin pude abrir los ojos y entender dónde estaba, lo primero que pregunté fue, ¿dónde está mi familia? La enfermera me miró con una expresión extraña, algo entre lástima y incomodidad. Su hijo vino hace unos días. Dijo que se encargaría de todo. Esas palabras me tranquilizaron en ese momento. Javier estaba ahí, se estaba encargando de todo. Era un buen hijo después de todo. Qué ingenuo fui, porque encargarse de todo significaba algo completamente distinto de lo que yo pensaba. Pasaron 2 semanas más antes de que me dieran de alta. 2 semanas en las que seguí conectado a máquinas, tomando medicamentos, recuperando fuerzas lentamente. Javier vino a visitarme solo una vez. Entró a la habitación con una sonrisa tensa, me dio un abrazo rápido y me dijo, «Todo está bajo control, papá. No te preocupes por nada. Yo me estoy encargando». Le pregunté por el negocio. Me dijo que estaba bien. Le pregunté por la casa. Me dijo que estaba bien. Le pregunté por los empleados, por las sucursales, por los contratos. «Todo bien, papá. Tranquilo, solo concéntrate en recuperarte». Y se fue. Andrea nunca apareció. Los doctores me dijeron que podía irme a casa, pero que tenía que tomar las cosas con calma. Nada de estrés, nada de trabajo. Reposo absoluto. Su corazón está débil, señor Domínguez.
Otro episodio como este y quizás no la cuente. Asentí. Prometí que me cuidaría. Llamé a Javier para que viniera por mí. No contestó. Le mandé mensaje. No respondió. Finalmente, contraté un taxi y me fui solo. El camino a casa fue extraño. Todo me parecía diferente. Las calles, los edificios, la gente, como si hubiera estado fuera durante años y no solo semanas. Cuando llegué a San Pedro, le di la dirección al taxista. Pero cuando doblamos en mi calle, algo no cuadraba. Había un letrero afuera de mi casa, un letrero grande, de esos de bienes raíces. Vendida. Me quedé helado. «Señor, ¿es aquí?», preguntó el taxista. No pude responder. Me bajé del taxi como un autómata. Caminé despacio hacia la entrada. La reja estaba cerrada con candado. Un candado nuevo, que yo no había puesto. Toqué el timbre. Nadie respondió. Miré por entre las rejas. El jardín estaba descuidado, la fuente apagada, las ventanas cerradas, mi casa, la casa que construí con mis propias manos, vendida. Y yo sin saber nada. Saqué mi celular con manos temblorosas y marqué a Javier. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No contestó. Le marqué a Andrea. Tampoco contestó. El pánico empezó a subirme por la garganta. El corazón me latía rápido, demasiado rápido. Los doctores me habían dicho que evitara el estrés, pero ¿cómo evitarlo cuando tu propia casa ha sido vendida sin tu consentimiento? Marqué a mi abogado, Lic Fernando Gutiérrez, un hombre de mi confianza desde hace 20 años. «Roberto, ¿qué pasó? Me enteré de que estuviste grave. Fernando, necesito que vengas ahora. Algo está muy mal. ¿Qué sucede? Mi casa, la vendieron y yo no firmé nada». Hubo un silencio del otro lado. «¿Cómo que la vendieron?» «Eso. Hay un letrero de vendida afuera. No puedo entrar. Necesito respuestas. Voy para allá». Fernando llegó en media hora, salió de su auto con cara de preocupación. Me vio parado ahí frente a las rejas de mi propia casa y su expresión se volvió aún más seria. «Roberto, cuéntame todo». Le expliqué lo que había pasado. El hospital, la operación, las semanas inconsciente, las palabras de Javier. «Me encargo de todo». «¿Y ahora esto?». Fernando sacó su celular y empezó a hacer llamadas. Llamó al registro público, llamó a su oficina, llamó a contactos que tenía en bienes raíces. Mientras esperábamos respuestas, me senté en la banqueta. Las piernas no me sostenían más. El cuerpo me pesaba, pero más me pesaba el alma, porque empezaba a entender lo que había pasado. Mi hijo, mi propio hijo, me había traicionado. Fernando colgó el teléfono y se acercó. Su cara era grave. «Roberto, necesito que te prepares para lo que voy a decirte. Dime, la casa fue vendida hace 2 semanas, la escritura está registrada y la firma se detuvo. ¿Qué pasa con la firma? La firma es tuya». Me quedé sin aire. «Eso es imposible. Yo no firmé nada. Estaba en el hospital. Estaba inconsciente». Fernando negó con la cabeza. «Lo sé, pero alguien firmó por ti. Y lo hizo con poderes notariales». «¿Poderes notariales? Yo nunca di poderes para vender la casa. Revisa tus documentos. Alguien tuvo acceso a ellos». Y entonces lo entendí. Javier, meses atrás, Javier me había pedido que le diera un poder notarial por si pasaba algo. Me dijo que era solo una precaución, que en caso de emergencia, alguien tenía que poder tomar decisiones por mí. Yo confié, firmé, y él usó ese poder para venderme la casa mientras yo luchaba por sobrevivir. La rabia me subió como fuego por las venas. ¿Dónde está ese maldito? Fernando me puso una mano en el hombro. «Tranquilo, Roberto, necesitas calmarte. Tu corazón, al diablo mi corazón. Ese desgraciado me robó mi propia casa. Lo sé, y vamos a hacer algo al respecto. Pero primero necesito que respires. Si te pasa algo ahora, él gana». Tenía razón. Cerré los ojos, respiré hondo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cuando volví a abrir los ojos, ya no era el mismo hombre. Ya no era el padre ingenuo que creía en la bondad de sus hijos. Era un hombre que acababa de descubrir la traición más grande de su vida.
y no iba a dejar que quedara impune. ¿Sabe, Fernando? ¿Qué podemos hacer? Primero, necesito revisar todos los documentos, el poder notarial, el contrato de compraventa, todo. Si hubo irregularidades, podemos anular la venta. ¿Y si no las hay? Fernando me miró directo a los ojos. Entonces las cosas se complican, pero aún tenemos opciones. Lo importante ahora es actuar rápido. Hazlo. Haz lo que tengas que hacer. Pero quiero respuestas. Y quiero justicia. La tendrás. Esa noche no pude dormir. Me quedé en un hotel, una habitación fría, impersonal, que no se parecía en nada a mi hogar que ya no era mío. Me quedé sentado en la orilla de la cama, mirando las luces de la ciudad por la ventana, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. ¿En qué momento perdí el control de mi vida? ¿En qué momento mis hijos dejaron de ser mis hijos y se convirtieron en extraños? ¿En qué momento el amor se convirtió en codicia? No tenía respuestas, solo tenía preguntas y una certeza. Esto no iba a quedar así. Los siguientes días fueron una pesadilla. Fernando trabajó sin descanso, reunió documentos, hizo llamadas, investigó cada detalle de la venta. Yo me quedé en ese hotel barato, mirando el techo, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. La tristeza se estaba convirtiendo en algo más duro, más frío, más peligroso. Determinación. Porque una cosa es que te golpeen y otra muy distinta es quedarte en el suelo. Y yo no era un hombre que se quedaba en el suelo. Al tercer día, Fernando llegó al hotel con una carpeta llena de papeles. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos, algo que me dio esperanza. ¿Qué encontraste?, pregunté antes de que se sentara. Siéntate, Roberto. Esto es complejo. Me senté frente a él. Mi corazón latía fuerte, pero ya no de pánico, de anticipación. Fernando abrió la carpeta y sacó varios documentos. Revisé todo. El poder notarial que firmaste para Javier era amplio. Sí, le daba facultades para tomar decisiones médicas, financieras, administrativas, ¿pero qué? Pero tenía una cláusula específica, una que probablemente no leíste con cuidado. Me sentí como un idiota. Claro que no la había leído con cuidado. Confié en mi hijo. Confié ciegamente. ¿Qué decía? Decía que el poder era válido únicamente en caso de incapacidad temporal comprobada. Es decir, mientras estuvieras en estado grave, inconsciente o incapacitado para tomar decisiones propias. Y tú ya no estabas incapacitado cuando se realizó la venta. Me quedé helado. Explícame eso. Fernando sacó otro documento. La venta se registró el 22 de agosto. Según los registros del hospital, tú saliste de cuidados intensivos el 18 de agosto. Es decir, 4 días antes. Ya estabas consciente, ya estabas recuperándote. El poder notarial ya no era válido. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Eso significa que la venta es ilegal? Significa que hay fundamentos para impugnarla. Javier usó un poder que ya no tenía vigencia legal. Eso es fraude. ¿Podemos recuperar la casa? Fernando respiró hondo. Podemos intentarlo, pero necesito que entiendas algo, Roberto. Esto va a ser una batalla legal larga y complicada. Javier vendió la casa a un tercero de buena fe. Ese comprador pagó, tiene escrituras, tiene todo en regla. Demandarlo a él no es el camino. Entonces, ¿qué hacemos? Demandamos a Javier. Por fraude, por abuso de confianza, por uso indebido de poderes notariales, y exigimos que devuelva el dinero de la venta. Con ese dinero puedes comprar otra propiedad o negociar con el comprador actual. No era lo que quería escuchar. Yo quería mi casa de vuelta, la casa que construí, pero entendía la realidad. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, tal vez un año, pero tenemos un caso sólido. Entonces hazlo, demándalo, que enfrente las consecuencias. Fernando asintió. Hay algo más que debes saber. ¿Qué? El dinero de la venta. Fueron 14 millones de pesos. Esa casa valía fácil 20 millones, pero Javier la vendió rápido por debajo del precio de mercado. Ese dinero entró a una cuenta bancaria a nombre de él. ¿Todo el dinero?
Todo. Ni un peso llegó a tu cuenta. Técnicamente, ese dinero te pertenece. Él solo era un intermediario con poderes limitados, pero se apropió de todo. La rabia volvió a hervirme en las entrañas. 14 millones de pesos. Mi hijo me había robado 14 millones de pesos. ¿Hay más? Fernando dudó. Andrea también está involucrada. ¿Cómo? Ella firmó como testigo en la escritura. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Y según mis investigaciones, recibió una transferencia de 2 millones de pesos de la cuenta de Javier 3 días después de la venta. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Andrea también. Mis 2 hijos. Los 2 me habían traicionado. Esa noche marqué al celular de Javier. Ya no para hablar, solo para escuchar su voz, para confirmar que el hombre que me traicionó era real y no una pesadilla. Contestó al 5.º timbrazo. ¿Papá? Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. ¿Dónde estás? Pregunté con voz fría. En mi casa. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Pasó algo, sí. Mi casa fue vendida. Mi casa, Javier. ¿Sabes algo de eso? Hubo un silencio breve. Luego, un suspiro. Papá, necesitamos hablar. Eso intento. Habla. No por teléfono. Mañana paso a verte. ¿Dónde estás? En un hotel, porque ya no tengo casa. Otro silencio. Mañana hablamos. Te explico todo. Y colgó, así sin más, como si acabara de cancelar una cita de negocios. No dormí esa noche tampoco. Me la pasé caminando por la habitación del hotel, pensando, planeando, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Cómo un hombre que lo dio todo por sus hijos terminaba traicionado, robado, abandonado. Y entonces recordé las palabras de mi padre, que murió cuando yo tenía 30 años. Un hombre duro, de pocas palabras pero sabio. Me dijo una vez: Roberto, el problema de darles todo a tus hijos es que nunca aprenden el valor de nada. Y cuando no valoran nada, tampoco te valoran a ti. No le hice caso. Pensé que estaba equivocado. Pensé que yo sería diferente. Pero tenía razón. Toda la razón del mundo. Javier llegó al hotel al mediodía siguiente. Entró a la habitación con paso firme, traje caro, reloj de lujo en la muñeca. Se veía bien, demasiado bien para alguien que acababa de cometer un fraude. Hola, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo crees que estoy? Respondí sin levantarme de la cama. Se sentó en la única silla de la habitación. Cruzó las piernas, como si estuviéramos en una junta de negocios. Sé que estás molesto. ¿Molesto? Lo interrumpí. Molesto, Javier. Vendiste mi casa, sin mi permiso. Te quedaste con mi dinero. Y ahora vienes aquí como si nada. Papá, déjame explicarte. Explica. Respiró hondo. Cuando te internaron, los doctores no sabían si ibas a salir. Me dijeron que tu condición era crítica, que debíamos prepararnos para lo peor. ¿Y por eso vendiste mi casa? No fue así. Escucha, los gastos del hospital eran altísimos. La operación, los cuidados intensivos, los medicamentos, todo era privado, muy caro. Tu seguro no cubría todo. Tengo dinero en el banco, tengo el negocio, tengo inversiones. El negocio estaba en números rojos, papá. No lo sabías porque nunca quisiste ver los estados financieros. Llevábamos meses con pérdidas. Y tus cuentas bancarias estaban congeladas porque el banco detectó movimientos irregulares. No podía sacar dinero de ningún lado. Eso no te da derecho a vender mi casa. No tuve opción. Alzó la voz por primera vez. Necesitaba dinero rápido. Los doctores exigían pagos adelantados. Si no pagaba, te iban a dar de alta y mandarte a un hospital público. ¿Querías eso? Querías que me salvara la vida a costa de perder mi patrimonio. Quería que vivieras. Eso es lo que importaba. Me levanté de la cama. Me acerqué a él. Lo miré directo a los ojos. ¿Y los 14 millones de pesos? ¿Dónde están? Por primera vez, Javier desvió la mirada. Los usé para pagar el hospital y para cubrir deudas del negocio. Mentira. Es la verdad. Fernando investigó. El hospital cobró 2 millones. El resto está en tu cuenta. Y 2 millones más los transferiste a Andrea. Se puso pálido. Estás espiándome. Estoy defendiendo lo que es mío.
¿Qué esperabas? ¿Que me quedara callado? Se levantó de la silla. Ahora él también estaba furioso. ¿Sabes qué es tu problema, papá? Que nunca valoras lo que hago por ti. Yo dejé mi vida para encargarme de todo mientras estabas en el hospital. Yo fui el que tomó las decisiones difíciles. Yo fui el que movió cielo y tierra para salvarte. Y ahora vienes a acusarme de ladrón, porque eso es lo que eres. Se quedó callado. Sus ojos brillaban de rabia. Piensa lo que quieras. Yo hice lo correcto. Lo correcto era consultarme. Lo correcto era esperar. Lo correcto era no robarme. Yo no te robé, yo te salvé. No, tú te salvaste a ti mismo, porque sé que tienes deudas. Sé que tu negocio fracasó. Sé que necesitabas dinero desesperadamente y aprovechaste que yo estaba al borde para quedarte con lo mío. Estás loco. Estoy lúcido por primera vez en años. Javier caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio vuelta. Haz lo que quieras, papá. Demándame si quieres. Pero no vas a ganar. Yo tengo todos los papeles en regla. Yo actué dentro de la ley. Actuaste dentro de la traición. Y eso tiene consecuencias. Salió y cerró la puerta con fuerza. Me quedé solo, temblando de rabia, pero también de determinación, porque ahora sabía exactamente qué tipo de hombre era mi hijo, y sabía exactamente qué tenía que hacer. Llamé a Fernando inmediatamente. Procede con la demanda. Quiero que Javier enfrente cargos penales, fraude, abuso de confianza, lo que sea necesario. ¿Estás seguro? Es tu hijo. Ya no tengo hijos. Fernando guardó silencio un momento. Está bien, procederé. ¿Hay algo más? Dime, quiero revisar el testamento. Necesito asegurarme de que esté todo en orden. ¿Tu testamento? ¿Por qué? Porque necesito saber si todavía tengo control sobre mis bienes, o si Javier también encontró la forma de quitarme eso. Déjame revisar. Te llamo en 1 hora. Fernando me llamó 45 minutos después. Roberto, tengo noticias, buenas noticias. Dime, tu testamento sigue vigente y sigue a tu nombre. Nadie lo ha modificado. Javier no tiene acceso a él. Respiré aliviado por primera vez en días. ¿Estás seguro? Completamente. Revisé con el notario. El testamento que hiciste hace 3 años sigue activo y en él estableciste claramente la distribución de tus bienes. La casa, el negocio, las inversiones, todo. Javier es beneficiario. Sí, él y Andrea. 50% para cada uno. Eso va a cambiar. ¿Qué? Quiero modificar el testamento. Ahora, Roberto, piénsalo bien. Estás enojado, lo entiendo, pero modificar un testamento en caliente puede ser... No estoy en caliente. Estoy lúcido. Más lúcido que nunca. Quiero modificarlo. Y quiero hacerlo hoy. Fernando suspiró. Está bien. Voy para allá. Esa tarde, en la habitación del hotel, con Fernando como testigo, modifiqué mi testamento. Desheredé a Javier. Completamente. No recibiría ni un peso, ni una propiedad, ni una acción del negocio, nada. Andrea también quedó fuera, porque ella fue cómplice, porque ella sabía, porque ella también me traicionó. Redistribuí mis bienes, parte para instituciones de caridad, parte para mis empleados más leales, parte para crear un fondo educativo para jóvenes sin recursos. Mis hijos no verían ni un centavo. Cuando terminé de firmar, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque había tomado el control de mi vida nuevamente. Tristeza porque estaba cerrando un capítulo que nunca imaginé cerrar de esta manera. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Fernando. Nunca he estado más seguro de nada. No hay vuelta atrás. Lo sé. Fernando guardó los documentos. Ahora viene la demanda penal. ¿Sigues adelante? Sí. Prepárate. Javier va a contraatacar. Y lo hará fuerte. Que lo haga. Yo también sé pelear. La demanda se presentó 2 días después. Fraude, abuso de confianza, uso indebido de poderes notariales, apropiación ilícita de bienes. Los cargos eran serios y las pruebas eran sólidas. Fernando me explicó que el proceso podía tardar meses, pero que teníamos altas probabilidades de ganar. El problema no es ganar el caso, dijo. El problema es recuperar el dinero.
Javier puede alegar que ya lo gastó, o puede esconderlo, o puede declararse insolvente. No me importa el dinero. Fernando me miró sorprendido. ¿Cómo que no te importa? Quiero justicia, quiero que enfrente las consecuencias, quiero que sepa que no puede hacer esto y salir ileso. El juez puede ordenarle devolver el dinero, y si no lo hace, puede enfrentar cárcel. Bien, ¿estás dispuesto a que tu hijo vaya a la cárcel? Esa pregunta me golpeó, porque por más enojado que estuviera, por más traicionado que me sintiera, seguía siendo mi hijo. Pero entonces recordé su cara cuando vino al hotel, su frialdad, su falta de arrepentimiento, su justificación cínica, y respondí, si eso es lo que se necesita para que entienda lo que hizo, entonces sí. La noticia de la demanda llegó a Javier al día siguiente. Me llamó, no contesté. Me mandó mensajes, no respondí. Luego me llamó Andrea. Papá, ¿qué estás haciendo? Su voz sonaba desesperada. Defendiendo lo que es mío. Javier es tu hijo, no puedes demandarlo. Él me robó. Puede ser mi hijo, pero eso no le da derecho a robarme. No te robó, te salvó la vida. Se salvó a sí mismo. Y tú lo sabes, porque tú también recibiste dinero. Silencio. Yo no sabía que estaba mal. Claro que sabías. Firmaste como testigo. Sabías perfectamente que yo no había autorizado esa venta. Javier me dijo que era para pagar el hospital. Mentira. Los dos sabían exactamente lo que estaban haciendo y ahora van a pagar las consecuencias. Papá, por favor, no hagas esto. Somos tu familia. La familia no traiciona. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron aprovecharse de mí. Y colgué. Los días siguientes fueron un torbellino. La demanda se hizo pública. Los medios locales se enteraron. Empresario demanda a su hijo por fraude. Los titulares eran escandalosos. Empecé a recibir llamadas, amigos, conocidos, gente que quería saber qué había pasado. Algunos me apoyaban, otros me criticaban. ¿Cómo puedes hacerle eso a tu propio hijo? Es tu sangre, Roberto. Deberías perdonarlo. Los trapos sucios se lavan en casa, no en los juzgados. Pero yo no me arrepentía, porque había aprendido algo en estos meses, que el respeto no se mendiga, se gana. Y cuando alguien te falta al respeto de esa manera, no hay vuelta atrás. Que la sangre no justifica la traición, y que ser padre no significa ser tonto, que a veces hacer lo correcto duele, pero es necesario. Javier contrató a un abogado caro, muy caro. Presentó su defensa, alegó que actuó de buena fe, que todo lo que hizo fue para salvarme, que yo estaba confundido, que mi corazón débil me hacía ver cosas que no eran. Incluso presentó un certificado médico, alegando que yo no estaba en plenas facultades mentales para tomar decisiones legales. Eso me enfureció más que cualquier otra cosa. No solo me robó, ahora quería hacerme pasar por loco, pero Fernando estaba preparado. Presentamos los registros del hospital, los informes médicos que confirmaban que yo estaba consciente y lúcido cuando se realizó la venta, los extractos bancarios que mostraban los movimientos del dinero, todo. El juez revisó las pruebas y ordenó una audiencia. La audiencia fue 2 meses después de presentar la demanda. Llegué temprano al juzgado. Llevaba un traje simple, pero digno. Quería proyectar lo que era. Un hombre trabajador, honesto, que había sido traicionado por su propia sangre. Javier llegó con su abogado. También traía a Andrea. Nos vimos a los ojos al entrar a la sala. No hubo saludo, no hubo abrazo, solo miradas frías. Éramos 2 extraños peleando por dinero. Eso era lo que habíamos terminado siendo. El juez era un hombre mayor, de expresión seria. Escuchó los argumentos de ambas partes. Revisó las pruebas. Hizo preguntas. El abogado de Javier argumentó que mi hijo había actuado dentro de los límites del poder notarial, que las circunstancias eran extremas, que cualquier padre entendería lo que hizo. Fernando argumentó que el poder ya no era válido, que Javier había cometido fraude, que se apropió del dinero sin autorización. El juez escuchó todo en silencio. Al final de la audiencia, dijo, «Emitiré mi resolución en 30 días. Ambas partes recibirán notificación», y golpeó el mazo. Esos 30 días fueron los más largos de mi vida.
no por la incertidumbre del resultado, sino porque en ese tiempo tuve que enfrentar la realidad de lo que estaba pasando. Estaba demandando a mi hijo, estaba destruyendo lo que quedaba de mi familia, estaba cerrando una puerta que nunca podría volver a abrir. ¿Estaba haciendo lo correcto? Esa pregunta me atormentaba cada noche. Pero entonces recordaba su cara, su cinismo, su falta de arrepentimiento. Y la respuesta era clara. Sí, estaba haciendo lo correcto. La resolución llegó exactamente 30 días después. Fernando me llamó a las 9 de la mañana. «Roberto, tengo la resolución». Mi corazón se aceleró. Y ganamos. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. ¿Ganamos? Sí. El juez determinó que Javier actuó fuera de los límites del poder notarial, que cometió fraude y que debe devolver el dinero completo más intereses. ¿Cuánto? 14 millones más 2 millones de intereses, 16 millones en total. ¿Y si no paga? Entonces enfrenta cargos penales y posible prisión. No sentí alegría, no sentí victoria, solo sentí un vacío profundo, porque había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo. La victoria legal no trajo paz, trajo guerra. 2 días después de que el juez emitiera su resolución, Javier hizo algo que nunca imaginé. Contraatacó. Y lo hizo de la manera más sucia posible. Estaba en el hotel, revisando unos documentos con Fernando, cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Llamadas, mensajes, notificaciones. «¿Qué está pasando?», preguntó Fernando. Abrí mi celular y vi decenas de mensajes de gente conocida. Amigos, socios, empleados. Todos preguntaban lo mismo. ¿Es cierto lo que dice tu hijo? ¿Viste lo que publicó Javier? Roberto, ¿qué está pasando? Abrí las redes sociales y ahí estaba. Una publicación de Javier. Larga, detallada, llena de mentiras. La publicación decía: «Hoy quiero compartir algo muy doloroso. Mi padre, Roberto Domínguez, a quien amo profundamente, me está demandando». ¿Por qué? Porque lo salvé. Cuando mi papá estuvo al borde en el hospital, cuando los doctores me dijeron que podía perder la vida, yo tomé la decisión más difícil de mi existencia. Vendí su casa para pagar los gastos médicos. Lo hice con el corazón roto, pero sabiendo que era la única forma de salvarlo. Gracias a esa decisión, mi padre está vivo hoy, pero en lugar de agradecimiento, recibí una demanda. Me acusa de ladrón, de traidor, de aprovechado. Mi padre no está bien. Su corazón está débil y su mente también. Los doctores me advirtieron que podría tener episodios de confusión, de paranoia, y eso es exactamente lo que está pasando. Yo no robé nada. Yo salvé a mi padre, y ahora él, manipulado por abogados sin escrúpulos que solo quieren su dinero, me está destruyendo. Les pido oraciones por mi familia, por mi padre y por la justicia verdadera. Leí esa publicación 3 veces. Cada palabra era un puñal. No solo me hacía ver como un malagradecido, me hacía ver como un enfermo mental, como un viejo senil que no sabía lo que decía. «Esto es difamación», dijo Fernando leyendo por encima de mi hombro. «Podemos demandarlo también por esto». «No». «¿Cómo que no? Si lo demando por esto, parecerá que estoy confirmando lo que dice, que estoy obsesionado con atacarlo. No, esto lo vamos a manejar de otra forma». «¿Cómo?». «Con la verdad». Esa misma tarde publiqué mi propia versión, no en redes sociales, porque no era hombre de escándalos públicos, pero sí a través de un comunicado de prensa que Fernando ayudó a redactar. Corto, directo, con pruebas. Mi nombre es Roberto Domínguez. Soy empresario, padre y un hombre que dedicó su vida a construir un patrimonio honesto. Mi hijo Javier Domínguez vendió mi casa sin mi autorización mientras yo estaba hospitalizado. Usó un poder notarial que ya no era válido legalmente. Se apropió de 14 millones de pesos que me pertenecían. Un juez revisó las pruebas y dictaminó que cometió fraude. No estoy confundido, no estoy manipulado, estoy defendiendo lo que es mío. Y lo seguiré haciendo hasta que se haga justicia. El comunicado se hizo viral. Los medios lo retomaron. Los periódicos locales publicaron artículos. Las estaciones de radio lo mencionaron. Un empresario acusa a su hijo de fraude millonario.
Padre e hijo enfrentados en batalla legal por bienes familiares. La traición familiar que sacude a Monterrey. De repente, mi vida privada se volvió pública, y con eso vinieron las opiniones, miles de opiniones. Algunos me apoyaban. Ese hijo es un sinvergüenza. El padre tiene razón. La sangre no justifica el robo. Que pague. Otros me atacaban. Es su hijo. Debería perdonarlo. Los problemas familiares no se resuelven en los tribunales. Ese viejo es un amargado que no valora a sus hijos. Leí todo, cada comentario, cada opinión, y me di cuenta de algo. No importaba lo que hiciera, siempre habría gente que me juzgaría, porque la sociedad espera que los padres soporten todo, que perdonen todo, que se dejen pisotear en nombre del amor familiar. Pero yo ya no era ese hombre. Javier no se quedó callado. 2 días después, dio una entrevista en un programa de radio local. Lloró en vivo. Habló de cómo había cuidado a su padre, de las noches sin dormir en el hospital, del miedo de perderlo, de la angustia de tomar decisiones difíciles. Dijo que todo el dinero lo usó para pagar gastos médicos y deudas del negocio familiar que yo había ocultado. Mintió descaradamente, y la gente le creyó, porque era más fácil creer en un hijo devoto que en un padre malagradecido. Fernando me llamó esa misma tarde. Roberto, necesitamos responder a esto. ¿Cómo? Con pruebas, con documentos, con números. Vamos a exponer cada mentira que dijo. ¿Y eso ayudará? No lo sé, pero al menos la verdad estará ahí. Preparamos todo. Estados de cuenta bancarios, facturas del hospital, extractos que mostraban exactamente cuánto se gastó en mi atención médica y cuánto quedó. Los números no mentían. De los 14 millones, solo 2 se usaron para el hospital. Los otros 12 estaban en cuentas de Javier, en inversiones, en propiedades que había comprado a su nombre. Esto es evidencia contundente, dijo Fernando. Si lo hacemos público, Javier queda expuesto. Hazlo. La bomba estalló en los medios 3 días después. Los documentos se filtraron. Los números salieron a la luz. Hijo acusado de fraude solo gastó 2 millones en hospital y se quedó con 12. Pruebas bancarias revelan que Javier Domínguez mintió sobre uso de dinero. La verdad detrás del caso que divide a Monterrey. El escándalo fue enorme. Las redes sociales se volcaron. Los comentarios cambiaron de tono. Ese muchacho es un ladrón. Pobrecito el señor. Su propio hijo lo traicionó. Que enfrente la cárcel, que pague. Javier intentó defenderse. Publicó más mensajes, dio más entrevistas, pero ya era tarde. La verdad había salido, y la verdad era implacable. Pero Javier no era tonto, y tampoco estaba dispuesto a rendirse. Una semana después recibí una llamada de Andrea. «Papá, necesito verte, es urgente. ¿Qué quieres? Por favor, solo dame 5 minutos». Dudé, pero finalmente acepté. Nos vimos en un café cerca del hotel, lugar público, neutral. Andrea llegó con los ojos hinchados. Se veía cansada, demacrada. «Papá», empezó con voz quebrada. «¿Qué quieres, Andrea? Quiero que pares esto, por favor». «¿Parar qué? La demanda, los medios, todo. Esto nos está destruyendo». «¿Nos?» «Tú fuiste cómplice. Tú sabías lo que Javier estaba haciendo». «No lo sabía, te lo juro. Javier me mintió a mí también. Firmaste como testigo, porque él me dijo que era para agilizar los pagos del hospital, que tú lo habías autorizado. Yo confié en él. ¿Y los 2 millones que recibiste?» Bajó la mirada. Eso fue diferente». «¿Diferente cómo?» «Javier me dijo que era mi parte, que tú habías decidido repartir el dinero entre nosotros, que era una herencia anticipada. ¿Y no te pareció raro? ¿No te preguntaste por qué yo no te lo decía directamente? Estabas en el hospital, papá. Pensaste que yo me iba a morir y que podían repartirse mis bienes antes de tiempo. No fue así. Entonces, ¿por qué no devolviste el dinero cuando te enteraste de la verdad?» Silencio. «Porque lo necesitaba», dijo finalmente. «Mi negocio estaba quebrando. Tenía deudas. Ese dinero me salvó. Ese dinero era mío. Y me lo robaron. Papá, por favor, perdóname.
Yo no quería hacerte daño. Miré a mi hija, la misma que de pequeña me abrazaba y me decía que era el mejor papá del mundo. La misma que ahora lloraba frente a mí pidiéndome perdón, pero las lágrimas ya no me conmovían. ¿Devolviste el dinero? No puedo, ya lo gasté. Entonces no hay nada que hablar. Papá, fuiste cómplice de un fraude, Andrea. Te beneficiaste de un robo y ahora vienes aquí a llorar. Pero no vienes a asumir responsabilidad. Solo vienes a pedir que te perdone para que no enfrentes las consecuencias. No es eso, es exactamente eso. Me levanté de la mesa. Cuando estés lista para devolver el dinero y enfrentar lo que hiciste, entonces podemos hablar. Mientras tanto, no tenemos nada más que decirnos. Salí del café dejándola ahí llorando, y por primera vez en semanas no sentí culpa. Esa noche, en la soledad del hotel, reflexioné sobre todo lo que había pasado. ¿En qué momento se rompió todo? ¿En qué momento mis hijos dejaron de verme como su padre y empezaron a verme como una fuente de dinero? Recordé los cumpleaños, las navidades, las graduaciones, todos esos momentos en los que pensé que estábamos construyendo una familia fuerte. Pero la verdad es que yo estaba construyendo solo. Ellos solo estaban esperando a que terminara para quedarse con todo. Y eso dolía más que cualquier traición, porque no era solo el dinero. Era la ilusión de que alguna vez me quisieron por quien era y no por lo que tenía. El proceso legal continuó. Javier tenía 30 días para pagar los 16 millones. No pagó. Fernando presentó una nueva demanda, esta vez penal. Si no paga, enfrenta hasta 10 años de prisión, me explicó. 10 años, fraude agravado, abuso de confianza. Los cargos son serios. ¿Y crees que llegue a tanto? Depende. Si negocia, puede reducir la pena. Si se niega a pagar y a reconocer su culpa, entonces sí, puede enfrentar prisión. Imaginé a mi hijo en la cárcel. Mi hijo, el que de niño me esperaba en la puerta cuando llegaba del trabajo, el que me decía que quería ser como yo cuando creciera. Ese mismo hijo ahora podía terminar en prisión por robarme. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Pero Javier tenía un último as bajo la manga, y lo jugó 2 semanas después. Convocó a una conferencia de prensa. Llegó acompañado de su abogado, de Andrea y de otras personas que no reconocí. Frente a las cámaras, con voz firme, dijo: «Mi padre Roberto Domínguez me acusa de robo, de fraude, de traición, y hoy quiero presentar pruebas de que todo eso es falso». Sacó una carpeta. Aquí tengo documentos firmados por mi padre hace 4 años. Documentos en los que él me nombra como heredero universal de todos sus bienes. En los que establece claramente que, en caso de cualquier emergencia médica, yo tengo autoridad total para administrar su patrimonio. Eso es mentira. Le dije a Fernando, que estaba viendo la transmisión conmigo: «Déjalo terminar». Javier continuó: «También tengo testimonios de empleados del negocio que confirman que mi padre, en los últimos años, había mostrado signos de deterioro mental, olvidos, confusión, decisiones erráticas. ¡Maldito mentiroso!», grité. Y finalmente, Javier sacó otro documento. «Tengo un dictamen psiquiátrico reciente que confirma que mi padre no está en condiciones de manejar sus asuntos legales, que necesita un tutor legal». Me quedé helado. «¿Qué es eso?», pregunté a Fernando. Fernando estaba pálido. Es una petición de interdicción». «¿Qué significa eso?». «Significa que Javier está pidiendo al juez que te declare legalmente incapaz, que te quite el control de tus bienes y que lo nombre a él como tu tutor legal». Sentí que el mundo se caía a pedazos. No solo me había robado, ahora quería quitarme mi libertad. La estrategia de Javier era diabólica. Si el juez aceptaba la petición de interdicción, yo perdería todo control sobre mi vida. No podría tomar decisiones legales, no podría manejar mis cuentas, no podría hacer nada sin la autorización de Javier. Sería como un prisionero en mi propia existencia. ¿Puede hacer eso?, pregunté a Fernando. «Puede intentarlo, pero necesita pruebas, dictámenes médicos, testimonios. No es fácil declarar a alguien incapaz. Yo no estoy incapaz, estoy perfectamente lúcido, lo sé. Y lo vamos a demostrar». «¿Cómo?». «Con nuestros propios dictámenes médicos,
con pruebas de que has estado tomando decisiones racionales, con testimonios de gente que te conoce y puede atestiguar tu lucidez. ¿Cuánto tiempo tenemos? El juez programó una audiencia para dentro de 2 semanas. Ahí se decidirá 2 semanas. 2 semanas para demostrar que no estaba loco. 2 semanas para salvar lo que quedaba de mi vida. Esos días fueron los más estresantes de mi existencia. Fernando organizó todo. Me llevó con 3 psiquiatras diferentes. Todos me evaluaron. Todos concluyeron lo mismo. Roberto Domínguez está en plenas facultades mentales. No presenta signos de deterioro cognitivo. Es capaz de tomar decisiones legales. También reunimos testimonios de empleados, de socios, de amigos, todos atestiguando que yo estaba bien. Pero Javier también tenía sus testimonios. Empleados desleales que dieron declaraciones falsas a cambio de dinero. Un psiquiatra que nunca me había visto, pero que emitió un dictamen basado en reportes de terceros. Declaraciones de vecinos que supuestamente me habían visto confundido en los últimos meses. Todo era mentira, pero las mentiras, cuando se repiten suficiente, empiezan a parecer verdad. La audiencia llegó. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, gente que había seguido el caso en las noticias. Yo llegué con Fernando. Javier llegó con su equipo de abogados. Nos sentamos en lados opuestos de la sala, como enemigos, porque eso éramos ya. El juez escuchó los argumentos de ambas partes. El abogado de Javier presentó su evidencia. Los testimonios falsos, el dictamen comprado, todo. Fernando presentó nuestras pruebas, los dictámenes reales, los testimonios verídicos, los registros médicos que demostraban mi lucidez. Al final, el juez me llamó al estrado. Señor Domínguez, ¿entiende usted por qué está aquí? Sí, señoría. ¿Y cómo se siente? Me siento traicionado. Mi hijo intentó robarme y ahora intenta quitarme mi libertad, pero estoy lúcido, estoy consciente y estoy listo para defender lo que es mío. El juez asintió. ¿Puede usted decirme la fecha de hoy? 27 de noviembre de 2025. ¿Dónde está usted ahora? En el Juzgado Tercero Civil de Monterrey. ¿Recuerda qué desayunó hoy? Café negro y pan tostado. El juez me hizo más preguntas, todas sencillas, todas diseñadas para evaluar mi capacidad mental. Las respondí todas correctamente. Cuando terminó, me dejó volver a mi lugar. Miré a Javier. Su cara estaba tensa. Sabía que estaba perdiendo. El juez tomó un receso de 30 minutos para deliberar. Esos 30 minutos fueron eternos. Caminé por los pasillos del juzgado. Fernando me acompañaba en silencio. ¿Cómo crees que salga?, pregunté. Bien, nuestras pruebas son sólidas. Tú estás claramente lúcido. No hay forma de que el juez falle a favor de Javier. ¿Y si lo hace? No lo hará. Pero había duda en su voz, porque en los tribunales nunca se sabe. Volvimos a la sala. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Después de revisar todas las pruebas presentadas, comenzó el juez, he llegado a una conclusión. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. El señor Roberto Domínguez ha demostrado estar en plenas facultades mentales. Los dictámenes médicos son claros. Su testimonio fue coherente y lúcido. No hay fundamento para declararlo incapaz. Respiré aliviado. Por lo tanto, rechazo la petición de interdicción presentada por el señor Javier Domínguez. Gané. Había ganado. Miré a Javier. Su cara estaba roja de rabia, pero el juez no había terminado. Además, después de revisar todo el caso, encuentro que hay elementos suficientes para proceder penalmente contra el señor Javier Domínguez por fraude y abuso de confianza. Ordeno que se le notifique formalmente de los cargos y ratifico la orden de pago de 16 millones de pesos en un plazo no mayor a 30 días. De no cumplir, se procederá con orden de aprehensión. Un murmullo recorrió la sala. Orden de aprehensión. Mi hijo podía ir a prisión. Javier se levantó furioso. «Esto es injusto», gritó. «Mi padre está manipulado. Esto es una farsa». El juez golpeó el mazo. «Orden en la sala. Señor Domínguez, controle a su cliente o lo sacaré por desacato». El abogado de Javier lo agarró del brazo
y lo obligó a sentarse. Pero Javier me miró con un odio tan intenso que sentí un escalofrío. En ese momento supe algo. Esto no había terminado. Salí del juzgado sintiendo algo extraño. No era alegría, tampoco satisfacción, era vacío. Había ganado la batalla legal. El juez me había dado la razón. Javier tendría que pagar o enfrentar prisión, pero ¿qué había ganado realmente? Perdí a mis hijos. Perdí la ilusión de tener una familia. Perdí años de mi vida creyendo en algo que nunca fue real. Fernando me palmeó el hombro mientras caminábamos hacia su auto. Lo hiciste bien ahí dentro, Roberto. Mantuviste la calma. Fuiste claro. El juez vio la verdad. Sí, respondí sin emoción. Ahora hay que esperar. Javier tiene 30 días para pagar. Si no lo hace, la autoridad actuará. ¿Crees que pague? Fernando suspiró. Honestamente, no lo sé. Ese muchacho está acorralado, y la gente acorralada hace cosas impredecibles. No sabía cuánta razón tenía. Los primeros días después de la audiencia fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Javier no llamó, Andrea tampoco. No hubo mensajes, no hubo amenazas, nada. Era como si hubieran desaparecido. Es raro, le dije a Fernando. ¿No crees que es raro? Quizás están buscando la forma de conseguir el dinero, o quizás están planeando apelar. ¿Pueden apelar? Pueden intentarlo, pero el fallo fue claro. Es difícil que una apelación prospere. Pasó una semana, luego 2, y entonces sucedió algo que no esperaba. Recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Señor Domínguez? Sí, ¿quién habla? Soy el licenciado Ramírez. Represento a su hijo Javier. ¿Qué quiere? Mi cliente desea proponerle un acuerdo. No hay nada que negociar. El juez ya dio su fallo. Lo entiendo. Pero mi cliente no tiene los 16 millones de pesos en efectivo. Sin embargo, tiene otros activos, propiedades, inversiones, y está dispuesto a transferírselas para saldar la deuda. ¿Qué tipo de propiedades? Un departamento en la colonia del Valle, una bodega comercial en la zona industrial y 2 terrenos en la periferia de la ciudad. El valor total es aproximadamente 18 millones de pesos, es decir, 2 millones más de lo que debe. Me quedé pensando, ¿por qué haría eso? ¿Por qué no simplemente pagar? Porque no tiene liquidez, señor Domínguez. Puede darle propiedades ahora o puede esperar a que se ejecute la orden de aprehensión, pero si eso sucede, el proceso será largo, costoso, y usted quizás no recupere nada. Tenía sentido, desde un punto de vista práctico. Déjeme pensarlo. Tiene hasta mañana. Después de eso, mi cliente retira la oferta. Colgué. Esa noche no pude dormir. ¿Debía aceptar? Por un lado, recuperaría más de lo que me robaron. Las propiedades valían más que el dinero original. Por otro lado, estaría dejando que Javier evadiera la cárcel. ¿Eso era justicia? Llamé a Fernando a las 2 de la mañana. ¿Roberto? ¿Qué pasó? Le conté sobre la oferta. Es una buena oferta, dijo Fernando después de un momento. Desde el punto de vista financiero, es lo mejor que puedes obtener. Pero depende de qué es lo que realmente quieres. ¿Quieres recuperar tu dinero o quieres que Javier pague con cárcel? No lo sé. Piénsalo así. Si aceptas, ganas económicamente. Recuperas lo tuyo y más. Si rechazas, Javier puede ir a prisión, pero el proceso será largo. Y no hay garantía de que recuperes el dinero. ¿Qué harías tú? Yo no soy tú, Roberto. Yo no soy el padre. Esta decisión solo puedes tomarla tú. Amaneció, y con la luz del día llegó la claridad. Llamé al abogado de Javier. Acepto la oferta, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primero, quiero que todo se haga ante notario, con documentos legales impecables. Segundo, quiero que las propiedades sean transferidas a mi nombre en un plazo no mayor a 5 días. Y tercero, quiero una carta firmada por Javier donde reconozca públicamente lo que hizo. La carta es complicada. Esas son mis condiciones. O las acepta o nos vemos en la siguiente audiencia. Hubo un silencio. Déjeme consultarlo con mi cliente. Colgó. 2 horas después me devolvió la llamada. Mi cliente acepta. La transferencia se realizó 4 días después.
En una notaría del centro de Monterrey, rodeados de abogados y testigos, Javier firmó los documentos. Nos vimos por primera vez en semanas. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Firmó cada papel con rabia contenida, sin mirarme a los ojos. Cuando llegó el momento de firmar la carta de reconocimiento, dudó. ¿Es realmente necesario esto?, preguntó a su abogado. Si quieres evitar la cárcel, sí, respondió el licenciado Ramírez. Javier apretó los dientes, tomó la pluma y escribió: Yo, Javier Domínguez Torres, reconozco que vendí la propiedad de mi padre Roberto Domínguez sin su autorización explícita. Reconozco que actué fuera de los límites del poder notarial que me fue otorgado y reconozco que me apropié de fondos que no me pertenecían. Mediante este documento, salgo mi deuda transfiriendo propiedades por un valor superior al adeudado. Y pido disculpas por el daño causado, firmó. Puso la fecha y empujó el papel hacia mí. Lo leí, lo doblé, lo guardé en mi saco. Ya está, dije. Esto termina aquí. Javier se levantó sin decir palabra, tomó su portafolio y salió de la notaría sin voltear atrás. Fue la última vez que lo vi. Las propiedades quedaron a mi nombre. Eran buenas propiedades, bien ubicadas, con potencial. Las vendí todas en los siguientes 3 meses. Con ese dinero hice algo que llevaba años queriendo hacer. Creé una fundación. La llamé Fundación Patricia Domínguez, en honor a mi esposa. Su misión: apoyar a jóvenes de escasos recursos que quieran estudiar y trabajar. Darles becas, darles oportunidades, darles lo que yo tuve que conseguir solo. También reestructuré mi negocio. Traspasé el control operativo a mis empleados más leales. Los hice socios, les di participación en las ganancias, porque me di cuenta de algo. La familia no es solo la sangre. La familia es la gente que está contigo en las buenas y en las malas, la que te respeta, la que te valora, la que no te traiciona. Y esa gente, en mi caso, no fueron mis hijos. Fueron las personas que trabajaron conmigo durante años, que sudaron conmigo, que construyeron conmigo. Ellos eran mi verdadera familia. 6 meses después del juicio, recibí una llamada inesperada. Era Andrea. No había hablado con ella desde aquel día en el café. «Papá», su voz sonaba pequeña, temblorosa. «¿Qué pasa, Andrea? Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos?» «¿Para qué? Por favor, solo dame una oportunidad». Dudé, pero algo en su voz me hizo aceptar. Nos vimos en el mismo café. Andrea llegó sola, sin maquillaje, con ropa sencilla, muy diferente a como la recordaba. Se sentó frente a mí y durante un largo momento no dijo nada. Solo me miró con ojos llenos de lágrimas. «Papá, perdóname», dijo finalmente. «Perdóname por todo, por ser cómplice, por no defender, por pensar solo en mí». «¿Qué cambió, Andrea?» «Todo. Mi negocio cerró. Mi esposo me dejó. Perdí todo lo que tenía. Y me di cuenta de que el único que siempre estuvo para mí fuiste tú. Y yo te pagué con traición». «¿Devolviste el dinero que te dio Javier?», negó con la cabeza, llorando. «No puedo. Ya no lo tengo. Lo perdí en malas inversiones. En gastos tontos. No tengo nada, papá». «Entonces, ¿qué quieres de mí?» «No quiero dinero. Quiero tu perdón. Quiero que sepas que me arrepiento. Que daría lo que fuera por regresar el tiempo». La miré. Realmente la miré. Y vi a mi hija, la misma que de pequeña me abrazaba, la que me decía que me quería. Pero también vi a la mujer que me traicionó, que firmó documentos sabiendo que estaba mal, que se benefició de mi dolor. «Andrea, te perdono», dije después de un largo silencio. Sus ojos se iluminaron. «¿En serio?» «Sí. Te perdono porque cargar con rencor me destruye más a mí que a ti. Te perdono porque necesito paz, pero perdonarte no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo entiendo». «No, no lo entiendes. Déjame terminar. Te perdono, pero no confío en ti. Y la confianza no se recupera con palabras. Se recupera con acciones, con tiempo, con pruebas. Lo que sea necesario, papá, lo que sea. Entonces empieza por ti misma. Construye tu vida sin mi dinero, sin mi ayuda.
Demuéstrate a ti misma que puedes ser alguien por tus propios méritos. Y cuando lo hagas, cuando realmente cambies, entonces podremos hablar de reconstruir algo. ¿Me estás dando una oportunidad? Te estoy dando la oportunidad de que te la des a ti misma. Andrea asintió, llorando, pero también sonriendo. Gracias, papá. Se levantó, me dio un beso en la frente y se fue. No sé si volveré a verla, no sé si realmente cambiará, pero al menos le di la oportunidad, porque eso es lo que hacen los padres, aunque duela. ¿Y Javier? Javier desapareció. Supe por terceros que se mudó a otra ciudad, que cambió de trabajo, que cortó contacto con todos. No sé si algún día se arrepentirá, no sé si algún día entenderá el daño que causó, pero eso ya no es mi responsabilidad. Yo hice lo que tenía que hacer. Defendí mi dignidad, defendí lo que construí y establecí límites claros. No fui el padre perfecto, cometí errores, quizás les di demasiado, quizás no les enseñé el valor del esfuerzo, pero lo que ellos hicieron con eso fue su decisión, no la mía. Hoy, casi un año después de todo esto, vivo en un departamento pequeño pero cómodo en el centro de Monterrey. No es la casa que construí, pero es mío, realmente mío. El negocio sigue adelante. Mis socios empleados lo manejan bien. Me dan reportes cada semana. Y aunque ya no estoy en el día a día, sigo involucrado. La fundación está creciendo. Ya tenemos 50 becarios, jóvenes que estudian, trabajan y construyen sus vidas con esfuerzo. Verlos me da más satisfacción que cualquier negocio millonario, porque ellos representan lo que yo fui, lo que yo creo, lo que yo valoro. A veces, en las noches, me siento en mi balcón y miro la ciudad, y pienso en todo lo que pasó. ¿Valió la pena la batalla legal? ¿Valió la pena perder a mis hijos? La respuesta es compleja. Perdí una familia, pero gané dignidad. Perdí la ilusión, pero gané claridad. Perdí el pasado, pero gané el futuro. Porque ahora sé que el respeto no se mendiga, se exige. Que el amor verdadero no te usa, te valora. Que ser padre no significa ser tonto, significa establecer límites, y que a veces la decisión más difícil es la más correcta. Si mi historia te sirve de algo, que sea esto. No dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te quite tu dignidad. No confundas el amor con la permisividad. No des tanto que te quedes sin nada, y sobre todo, no tengas miedo de defender lo que es tuyo. Porque al final del día, lo único que realmente tienes es tu nombre, tu dignidad y la tranquilidad de haber hecho lo correcto, aunque duela, aunque cueste, aunque te quedes solo. Mi hijo dijo que se encargó de todo en el hospital. Y sí, se encargó. Se encargó de vender mi casa, de robar mi dinero, de intentar quitarme mi libertad. Pero no sabía algo, que el testamento seguía a mi nombre, que los documentos estaban en orden, que la ley estaba de mi lado, y ahora él tuvo que responder ante esa ley, pagó su deuda, evitó la cárcel, pero perdió a su padre, y esa, quizás, sea la condena más grande de todas. Me llamo Roberto Domínguez, tengo 58 años, soy empresario, soy fundador, soy sobreviviente, y soy un hombre que aprendió, tarde pero aprendió, que el valor de una persona no está en lo que da, está en lo que defiende. Y yo defendí mi dignidad, hasta el final. Amigos, gracias por acompañarme en esta historia. Sé que fue dura, sé que hubo momentos en los que quizás pensaron que fui muy duro con mis hijos, o que debí perdonar más rápido. Pero esta historia no es sobre venganza, es sobre dignidad, sobre respeto, sobre establecer límites cuando todo el mundo espera que te dobles. Si están pasando por algo similar, si alguien en su familia los está traicionando, quiero que sepan esto. No están solos, no están locos, y tienen derecho a defenderse. La sangre no justifica el abuso, el amor no justifica la traición, y ser familia no significa permitir que te destruyan. Defiéndanse, siempre. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí, y que esta historia les sirva para nunca olvidar su valor. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, la dignidad no se negocia.